Lo más difícil para un terapeuta y lo más difícil para un médico, para un predicador, para una novia, es saber si realmente lo que mira es lo que es correcto. Porque uno mira los síntomas. Inclusive, el análisis del problema es un dolor de cabeza todo el tiempo para los médicos porque tienen que ver de qué proviene la enfermedad. De las madres, inclusive, para saber si los hijos le están mintiendo. Tiene que ver detrás de lo que le están diciendo si es verdadero o están mintiendo. Las madres dicen que tienen un sexto sentido y es difícil. O si son el jefe del trabajo y el jefe del trabajo prácticamente llega a sus empleados y le dicen, mire, vine tarde por este motivo, a ver si realmente es verdadero. O ¿saben qué? Se perdió parte del inventario y tiene que investigar, tiene que analizar por qué se perdió, por qué no se lograron las metas, etcétera, etcétera. Prácticamente uno se hace analista. Y para ser analista, hermano, ¿qué tiene que hacerse? Antes de que sigamos, me gustaría, a ver, alguien de ustedes pudiera decir, ¿qué tiene que hacer una persona analista? Menciónenme unas 2, 3 cositas importantes. ¿Qué hace un analista? Si alguien quiere participar, abra su micrófono. La mano de Alberto y después el hermano Carlos. Yo digo que lo primero que tiene que hacer es ver a la persona a los ojos. Ok. Bueno. ¿Qué más? Hermano Carlos, creo que quiere decir algo. No, todavía está... ¿No? Otra cosa, hermano, tendría que ver el que está analizando el problema, ver cuántas veces ha reincidido en el mismo problema la persona. Por decir, si llega tarde, cuántas veces llega tarde, si coinciden en los mismos días. Por ejemplo, algunos que siempre llegan tarde los lunes, entonces yo digo se durmieron. Y siempre hay una excusa el día lunes, entonces esa es una forma de analizar, reincidir en las faltas, por decir. Otra cosa, ¿verdad? Es que uno tiene que como conectar los síntomas con la causa. Tomar notas. Tomar notas, es cierto, buen punto, hermano Leonicio. Entonces, como dice el hermano Julio, ¿qué perfil puede tener el terapeuta? Bueno, debe buscar cómo tener una agenda. Yo generalmente mantengo mi agenda. Y en esta agenda trato de tener la mayoría de las cosas. Ahora, ustedes saben, no puedo poner acá, no sé si alguien está a ver, no sé si alguien, están todos, ¿verdad, hermano? Que escucho como una campanita. Ok, entonces, pero si usted va a tratar un caso con alguien y te va a confesar algunas cosas delicadas, pues no ponga, ¿verdad? El nombre de la persona. Ponga una referencia, entonces, pero que no sea tan notoria, ¿verdad? Pero puede poner una referencia. Mi hija, pues, mi hija tiene el hábito de poner a los animales, les pone nombre y a los automóviles. A todo le pone nombre. Entonces, puede ser, por ejemplo, qué sé yo, mi carro actual se llama JJ, entonces ya pongo JJ. Yo ya sé quién es JJ y puedo tomar nota y cualquiera que lee las notas, pero no sabe con quién está relacionado. Eso es parte de la privacidad. No se meta problema y ponga Yara Calderón Castro y pone una lista ahí y todo el mundo se va a dar cuenta si lee su agenda, su cuaderno de notas. No ponga algo diferente, pero lo más difícil es escuchar, porque miren, si uno escucha a alguien que tiene un problema, y me voy a referir al caso del hermano Dionisio, porque se presenta un matrimonio. Es más fácil, pero ¿saben qué? Es más difícil que se te presente solo una persona del matrimonio y te hable solo esa persona. ¿Cómo sabes tú que te está diciendo toda la verdad?
Entonces, posiblemente solo va a decir la parte que esa persona le gustaría escuchar, sí o no. Entonces va a decir solo las partes positivas de él o de ella. Pero si tienes al matrimonio completo, entonces te puedes dar gusto para mencionar un más tipo de preguntas, porque imagínense, ustedes dicen, ¿qué pensarían, por ejemplo? A mí me ha tocado ver casos de matrimonio en la iglesia donde se presenta un matrimonio y llega el esposo y la esposa y posiblemente el esposo dice, hermano, vean, queremos hablar con usted. Ajá, digan, sentémonos pues, buscamos un lugar y al hablar se presenta un problema. Inmediatamente que presente el problema, digamos que es el esposo que dice, mire, esta mujer me tiene hasta aquí, ya no la aguanto, no la soporto. Esta mujer es así, 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 y planteó todo el problema. Ok, entonces uno toma nota y pregunta, hermana, ¿y qué opina usted de esto? No, hermana, y ni la deja hablar. ¿Qué está opinando? Entonces, de repente, la persona que llega sin hacerle la pregunta de expectativas, ya le está diciendo con solo ese comportamiento que quiere que usted le apruebe todo lo que él o ella lleva previamente, anticipadamente planificado. Lo que quiere es la aprobación del predicador a todo lo que antes ya tiene planificado. Entonces, esta persona es difícil de tratar porque, en primer lugar, pues usted le da la participación. Si usted escucha que una persona es la que habla y habla y habla y la otra persona está callada, ¿por qué calla? Porque hace silencio. Pero usted le da la participación, pero contesta siempre el esposo. Entonces, pues, no tiene por qué azarear al esposo. Cállese usted, quiero hablar con ella. No, pues, escucha lo que dice, toma nota y después se refiere. ¿Y ahora usted qué opina? ¿Me entiende? No necesita estar peleando ni batallando, porque lo que menos quiere es un conflicto. Pero necesita escuchar a la parte que está en silencio. Es mejor todavía para tener una idea más básica. Hay personas que a veces no hablan por miedo, porque posiblemente están bajo presión de la pareja y no van a hablar. Hay personas que se hacen las víctimas y son los victimarios. Hay personas que son también, de alguna manera, hay personas que son increíblemente, son artistas. Más que artistas, son actrices. Actrices, pero de primera, porque hay de reparto. Hay actrices que son los principales, pero hay actrices Manipuladores. ¿Cómo dicen? Manipuladores, hermano. Manipuladores. Entonces, y a veces se disfrazan, ni se sabe. Entonces, ustedes tienen que buscar cómo encontrar las causas de los síntomas, como hacen los médicos. Los médicos van fíjense bien, los médicos van de lo más urgente a lo menos urgente. Entonces, ellos plantean una teoría, eso lo he visto entre los médicos y lo he leído. Ellos dicen, está lo importante y está la urgente. Entonces, ellos buscan, hacen una tabla que buscan y dicen, importante, urgente. Pero hay cosas que son importantes, urgentes, y hay cosas que son urgentes, importantes. Entonces se van a lo urgente, importante, porque antes de lo importante tiene que estar lo urgente. Entonces, ¿cuál es la urgencia? Entonces usted va a consulta médica y usted le plantea, me duele la cabeza, me duelen los pies, me duele aquí, pero, y se dice que he sentido como que me desvanezco y me desmayo. Entonces yo, entre esa presentación que usted le hace cuando le hace la pregunta, dígame en qué, ¿por qué, cuál es el motivo de su visita? Eso es posiblemente una pregunta de expectativa y le está diciendo cuál es el motivo de su visita. Entonces usted comienza o una relacional, ¿verdad? Que le explique por qué usted llega a visitarlo y la persona comienza a decirle, a decirle, a decirle, a decir. Entonces el médico o hombre o mujer elige lo urgente, lo que le puede quitar la vida. Y lo mismo va a hacer en este caso el consejero. Le plantean varias cosas, pero usted trate de ubicar lo urgente sobre lo importante. Hay cosas que son importantes, pero no son urgentes. Usted tiene que ir a lo urgente primero y después a lo importante. Pero en el análisis de problemas, usted tiene que profundizar a través de las preguntas. Sin las preguntas, usted no va a poder lograrlo.
y ahí va a buscar descubrir las causas y las dinámicas, porque los problemas a veces están ahí adentro en la familia. Ahora me detuve un poco en esto porque el análisis del problema es el inicio de todo. Aquí es donde usted se da gusto haciendo varias preguntas y tomando notas para poder descubrir. Y es más, le puede ayudar a la misma persona que la misma persona descubre. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un hombre o una mujer, porque ahora también hay mujeres, ¿verdad? Son abusivos con su pareja. Manipuladoras. Manipuladores, por ejemplo. ¿Qué pasa? Posiblemente ellos, ya sea él o ella, fue manipulado cuando era niño o fue abusado cuando era niño. Fue maltratado. Entonces quedó un esquema psicológico de que eso es normal. Entonces posiblemente ahora siendo adulto, él presenta el mismo cuadro. Vamos a afligir a la hermana Yara. No está el hermano Joshua, ¿verdad? A los solteros, porque vamos a decir, ay Dios mío, ¿y ahora cómo hago para saber si la novia o el novio pues me va a salir como eso? ¿Verdad? Es importante saber, por eso está el noviazgo, ¿verdad? El noviazgo uno descubre, y cuando las personas presentan uno de estos síntomas, entonces hay que hablar esas cosas. Hay que hablar esas cosas para que no dañe. Creo que el hermano Roberto Vaz también es soltero, ¿verdad, hermano Roberto? ¿No? ¿Es casado? Ok, bueno, pero acuérdense que vienen también los hijos, ¿verdad? Que los hijos también van a presentar también este tipo de dificultades. Ok, tenemos entonces checar de alguna manera checar de alguna manera, hermanos, el contexto del problema. Pregunta usted por la familia, pregunta usted por muchas cosas. Esto le va a ayudar un poco. Entonces, hay que analizar el contexto, todo lo que rodea a la familia, a su dinámica. Es importante esta parte del análisis del problema. Okay. Dice que esto no es solo las observaciones del consejero. El análisis del problema no solo son las observaciones del consejero, la forma en que el consejero ve el problema. Porque la persona puede ser que lo mire diferente. Más si una persona está inclinada a poder resolver la situación. Entonces, si ya la persona está analizando el problema, el consejero tiene que ver cómo va el problema en sí. Y se lo tiene que hacer ver a la persona, o a veces ni siquiera. Espera un poquito más después del análisis del problema. Acuérdese del proceso. Este proceso terapéutico tiene que ver con la descarga, cuando usted hace todas las preguntas y después comienza a analizar el problema. ¿Ustedes creen, hermanos, que en esta situación, acaso no es importante orarle al Señor y pedirle sabiduría para saber qué tipo de problema se presenta? ¿Verdad? Porque a veces uno se encoca. Yo estoy trabajando con un problema y fíjense de que de alguna manera, en un momento estoy un poquito topado y tuve que ir al profesor y le consulté. Y me dio algunos consejos que no había tomado en cuenta. Y yo digo, wow, ni siquiera tenía idea de darle eso. Me dice, va bien por este lado, pero tenés que incluir esto. Y eso es bueno. Fíjese que analizar el problema, a veces usted puede consultarle a alguien que sabe un poco más acerca del asunto. Por eso, a veces, el mejor consejero es Dios, ¿verdad? Y Dios te puede dar de alguna manera, y las personas que te pudieran ayudar en el análisis del problema. Ahora vamos a la concientización del paciente. Ya hemos pasado el análisis, ya lo describimos, ahora llegamos a la concientización. Yo sé que estamos un poquito cerca, pero bueno, del tiempo. Vamos a ver si terminamos la concientización del paciente. Recuerden que antes estuvimos en el proceso en lo que le llaman la descarga, después de la descarga está el análisis del problema y ahora está la concientización del paciente. En esto de la concientización del paciente, pues vamos a checar que las preguntas al paciente más apropiadas son las preguntas circulares.
¿Se recuerdan de las preguntas circulares, hermano? ¿Qué sería una pregunta circular? A ver, ayúdenme. Una pregunta circular en la concientización del paciente. No sé si me oyen, hermanos. Sí, le escuchamos. Ok, yo recuerdo más o menos, hermano, que la pregunta acerca de ese que acaba de preguntar, se basa en preguntar, ¿verdad?, al paciente cómo cree él que se siente la otra persona, más que todo como que ponerlo en los zapatos de la otra persona, ¿verdad?, para que él pues como que haga conciencia en ello, ¿verdad? Claro que sí. Es más, necesitamos, como ya hemos apreciado el análisis del problema, vemos que las personas están dispuestas, qué tan dispuestas están. Por ejemplo, estoy tratando un caso que llevo 3 meses, y ya va por los 3 meses y medio. Y lo primero que yo le pregunté es una pregunta de escala. Del 1 al 10, ¿qué tan dispuesto está usted para realizar cualquier tipo de progreso para recuperar su esposa? Y dice, hermano, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Y en 3 meses y medio le cuento que yo he visto ese progreso. Y él dice, al final dice, es más, lo he mandado a leer libros, lo he mandado a ver películas, lo he mandado a hacer cosas, lo he mandado a escribir y él lo ha hecho. Y dice que todo el mundo está sorprendido por lo que ha hecho. Y en la concientización del paciente yo le hice saber todas estas cosas con preguntas circulares. ¿Qué haría su esposa si usted cambia lo que ella durante todos estos 7 años de matrimonio le ha dicho que cambie y no lo ha hecho? ¿Qué cree usted? ¿Cómo reaccionaría su esposa? Es una pregunta circular. ¿Cómo usted cree que su esposa lo vería para reconciliarse, para regresar? Pues dice, tal vez pensaría, dice, ay, miren lo importante. Él viene y dice, bueno, yo pienso que tal vez diría, yo creo que está fingiendo. Porque cualquiera lo diría, ¿verdad? Si nosotros somos los hombres desordenados y nuestra esposa dice, ¡y por todos lados, los calcetines, los zapatos, qué bárbaro! Y de repente, en menos de una semana, todo en orden, dice, ¿y qué le pasa? Está raro eso. Hermano Lamberto, usted trabaja en un taller y me imagino que está la llave inglesa en orden de número, de tamaño, siempre, pero hay alguien que nunca las deja en el orden, entonces de repente usted ha trabajado con una persona aproximadamente 5 años y siempre ha sido desordenado en las llaves, nunca limpia, nunca ordena, todo lo ensucia y no lo limpia más en un taller, ¿verdad? Que es de pintura que trabaja el hermano. Y de repente en una semana, en un mes cambió el hombre y usted dice, ¿y qué le pasó, Dios mío? Está enamorado, quiere permiso para ir a ver a la novia. Puede ser. Ya me ha pasado. Sí, exactamente, puede ser. Entonces, ahí está la concientización del paciente. Y esto, ¿saben qué? Es una forma motivadora. Aquí es cuando hablan de influencer, cuando hablan de líderes motivadores, es exactamente en esta área del proceso terapéutico que se llama la concientización del paciente. Y aquí es importante las preguntas circulares. La hermana Raquel, si trabaja con niños, bueno, aquí tiene que concientizar. Una pregunta circular es importante, súper importante. Cualquiera que trabaje con personas. ¿Usted quiere que en la iglesia todos trabajen y hagan limpieza? Qué difícil es en las iglesias que hagan limpieza. En mi congregación, nosotros los evangelistas nos hemos puesto a hacer limpieza. Y algunos dicen, los evangelistas no hacen limpieza. Pero sí, dijimos nosotros, denos la oportunidad de hacerlo, pues, porque a veces sentimos de que, no, el evangelista es para evangelizar y no puede agarrar una escoba, un lampazo, ¿y por qué no? Sí lo podemos hacer. Entonces, hemos dado ese ejemplo, pero hay algunos para motivar a algunos, pero hay algunos que ni con eso se motivan. Dice, que lo haga él. Pero bien, de alguna manera, una pregunta circular es muy importante en este proceso de concientización. También preguntas de visualización.
es importante. Miren qué importante es clasificar esto. Y por eso les puse ahí en la presentación cómo es que se puede ir viendo esto. Las preguntas de excepción. ¿Recuerdan la pregunta de excepción? ¿Qué pregunta de excepción podríamos plantearle al paciente cuando nos presente su problema, lo analicemos su problema y las posibles causas? ¿Qué posiblemente puede ser una excepción? A ver, quisiera escucharles un ejemplo. Una pregunta de excepción en la concientización. Y si no lo perdono, Ajá, por ejemplo. Esa es una pregunta de excepción. Excelente. Y viene la persona, comienza él mismo, ella misma, comienza sin que ella o él sepa lo que usted está haciendo, él mismo o ella misma comienza a despertar una conciencia. ¿Saben que en la Biblia, hermano, la Biblia nos habla de la conciencia? Es más, dice la palabra del Señor que algunas personas religiosas que creen ser verdaderas y son pseudo religiosos, falsos religiosos, dice que tienen la conciencia, no sé si ustedes me completan, la conciencia cauterizada. correcta. Y cuando uno tiene la conciencia cauterizada, está sellada, hermano, está hermética, no le entra nada de la palabra de Dios. Está cauterizada. Y hay personas que tienen la conciencia cauterizada. Dice Romanos capítulo 1 y 2, perdieron toda sensibilidad del Espíritu de Dios. No hay entrada. Entonces una pregunta de sección es buena para buscar de alguna manera la parte de la concientización. También en la concientización están las preguntas de logro, donde le hace ver usted lo positivo. Si viene una madre y le plantea a su hijo, es una desgracia, y a veces los padres pues le dicen a los hijos, vos no servís, vos sos un inútil, yo estoy arrepentida de haberte parido, de haberte dado luz, como le digan en cada uno de sus países. O el padre, vos nunca haces nada, vos no sos nada, vos sos un estorbo en esta casa. Un ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Esa persona viene a buscar ayuda a usted y esa persona solo mira lo negativo porque eso es lo que escucha todo el día. Vos sos un inservible, pero una pregunta de logro es importante para que la persona descubra algo positivo en él. Hermano, yo me quiero morir. ¿Cuántas personas no se nos han acercado o se nos pueden llegar a hacer? A mí se me han acercado. Es más, tuvimos un caso que hasta creo, no sé si se dio cuenta la hermana Raquel, porque fue un miembro de Tipitapa que terminó en Vía Alemania y tuvo una especie de romance y salió para Juigalpa y después se suicidó, se ahorcó. No conoce ese caso, hermano Raquel. Pues tuvo un tiempo en Vía Alemania porque se enamoró con alguien de la iglesia de Cristo en Vía Alemania. Fueron a Huigalpa, estuvieron en la iglesia en Huigalpa, y después hubo ahí un problema grave. A mí me tocó visitarlo. Y esta parte que dice el hermano Julio, fíjese que es tan importante, porque el hermano Julio señala qué característica puede llegar a tener el consejero. Pues fíjese que antes que él tomara esa decisión de suicidarse, solo dejó entrar a 3 personas, a su mamá y a mí y a otra persona más. Qué difícil. Entonces, es algo triste. Y una pregunta sobre el logro ayudaría a este tipo de personas. Nos quedan 10 minutos. También es importante que el consejero descubra la raíz de los problemas, pero es más importante que el paciente la descubra. También es necesario que observe la dinámica de su familia, ver cómo es que está funcionando su familia. A veces, hay muchos pacientes que tienen muchas dificultades y ni cuenta se dan dónde está la raíz de los problemas. El paciente debe lograr una comprensión más profunda del por qué está pasando lo que está pasando. Porque igual que Job, hermano, a veces Job no sabía qué estaba pasando, pero qué estaba pasando. Y el libro de Job, al menos, nos da una idea de que muchas veces hay cosas que están en lo espiritual y nosotros no sabemos nada de lo que está pasando en lo espiritual y repercute o hay consecuencias aquí en lo material. El paciente debe comprender que su conducta afecta a los demás y que los demás le van a cobrar por sus acciones, más si es violencia, más si es falta de participación, es falta de conexión, es falta de interconexión con las otras personas.
pues las personas van a tener una reacción. Ante una acción hay una reacción. Ejemplo, la esposa se queja, vamos a citar este ejemplo, la esposa se queja que el esposo siempre llega tarde del trabajo. Al tratar de descubrir por qué llega tarde, se descubre la dinámica de la familia. Él llega tarde intencionalmente para evitar conflicto con la esposa. Y ahí tiene un problema, ya encontró la raíz, por ejemplo. Entonces las intervenciones más efectivas son las que alteran la dinámica de la familia. Y tal vez el esposo no se lo dice, pero realmente eso es lo que sucede. Ok, aquí vamos a terminar la tercera parte. Aquí vamos a terminar y esto lo vamos a ver ya en la otra parte del seminario el día viernes. Las intervenciones del consejero y un poquito acerca del comportamiento observable para otros que el individuo no está totalmente consciente. Entonces vamos a hablar de la conciencia en la próxima y con esto vamos a terminar con algunas cositas básicas como por ejemplo reduciendo lo que aleja, aumentando lo que acerca, intentando y respondiendo el mapa emocional y la modificación del comportamiento. Esto es lo que vamos a terminar en la última, pero fíjense que hemos avanzado tanto porque desde un principio nosotros observamos, hablamos del origen de los problemas, hablamos de la psicología del aconsejado, la historia de Naamán, los 4 niveles de la necesidad y hablamos de esos 4 niveles. Y después nos metimos acerca de la empatía, escuchar, modelar, reflejar, ejemplo de reflejar, orientar, educar, usar a sus pacientes, reforzar patrones, olvidar su posición y todas estas cosas. Y después venimos al uso de las preguntas aquí. Y después del uso de las preguntas, que es lo que hemos analizado, caímos hoy al proceso terapéutico. Y iniciamos el proceso. Antes de iniciar, hablamos de la privacidad, la descarga cuando usted escucha a las personas y las personas comienzan a hablarle, el análisis del problema, cuando usted analiza el problema y la concientización del paciente, que es lo que hablamos hoy. Como les decía, ya habíamos hablado acerca de las preguntas y primeramente Dios, tenemos el espacio acá que nos permite ver que las preguntas son importantes en todos los aspectos. Hemos visto 7 tipos de preguntas, pero nos falta hoy hablar de las expectativas y las preguntas espirituales. Creo que la hermana Rizzi no pudo estar, pero vamos a darle un repaso rapidito a esto de las preguntas. Vamos a darle un pequeño repaso para que nos ayude a entender un poco, al menos a repasar nosotros. Y que pudieran tener idea, ¿verdad? Tenemos las preguntas lineales. Y aquí está. Y en las preguntas lineales, pues, tenemos este signo. Y dentro de estas preguntas, pues, sabemos que es una pregunta directa. ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuáles son los motivos por los cuales pelean? Hermana Rizzi, pero usted que no estuvo en la clase pasada, esa es una pregunta lineal. Es una pregunta directa para saber una información, ¿verdad? Ok. Y también tenemos las preguntas. Ya es otro tipo de pregunta. Entonces, aquí, este es un tipo de pregunta relacional. Y en esta pregunta relacional, pues se usan para narrar un problema. Como por ejemplo, pues, cuando usted le pregunta, ¿puede explicarme cómo inició ese problema? Entonces se relaciona, es una relación de esa pregunta con las cosas que no se han mencionado. Y yo señalaba un ejemplo rápido, hermana Rizzi. Usted escucha de un problema de alguien, pero no tiene tantos detalles, entonces usted le formula, puedes hablarme, puedes describir. Imagínese que le cuentan que su hijo tuvo un problema en la escuela y que le ponen las quejas al director de la escuela, entonces usted llega y le dice a su hijo cuando llega a casa, pues,
¿puedes explicarme qué fue lo que sucedió en la escuela el día de hoy? Pues y ahí usted se da cuenta de que las preguntas relacionales tienen una función tremenda. Tenemos las otras preguntas, que esta es una pregunta que me fascina. A mí, de hecho, me gusta mucho. Son las preguntas que se llaman circulares. Esta pregunta es buena. ¿Por qué te sientes insegura? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te acercas? La pregunta de los por qué. De alguna manera, pues, ayuda muchísimo las preguntas circulares. ¿Ustedes saben qué pregunta es esto, hermano? ¿Alguien nos ayuda? Son las preguntas de progreso, ¿verdad? De saber la visualización, de visualizarse, de proyectarse, de ver hasta dónde puedes alcanzar. Y esto es, por ejemplo, esa pregunta que tenemos ahí, que dice, ¿cómo vas a saber que ya no estás deprimido? Son las preguntas de proyección, de progreso, de visualización, como querramos decirle. ¿Qué va a ser diferente cuando tus problemas se resuelvan? Entonces, es una pregunta que le llaman de proyección. Una pregunta de proyección. Por ejemplo, dentro de estas preguntas está la famosa pregunta milagrosa. Si esta noche te visitara un ángel y te hiciera el milagro de quitarte todos tus problemas, mañana cuando despiertes, ahí está la pregunta milagrosa. ¿Qué vas a notar diferente que te indique que realmente todos tus problemas han terminado? Entonces usted hace que la persona eche una mirada adentro, porque cuando uno está presentando la ayuda a otra persona, al final uno no le da la respuesta, trata de que la persona pueda incrustar, pueda ser introspectivo hacia adentro y que él o ella pues tiene de alguna manera la solución. Las preguntas de sección que ya las habíamos hablado y estas prácticamente como está acá en esta imagen, le indica a la persona, ¿verdad? A que se rompa la regla y también que la persona descubra qué sucede cuando el problema ya no va a estar. Esto es enfocarse en lo positivo. Son este tipo de preguntas que le llaman preguntas de sección. Las preguntas de escala, hermana, a ver si alguien me ayuda. Quiero ver si recuerdan un poco. Expliquen a la hermana Rishi. ¿Alguien quiere hacerlo? ¿Qué es una pregunta de escala? A ver, ¿quién me levanta la mano? Ana Raquel. A ver, pues, hermana Raquel nos quiere explicar la pregunta de escala. Sí, hermano, en la pregunta de escala es, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a tener como del 1 al 10, ¿cuánto sería, qué probabilidades hay de que tu matrimonio en este caso se terminara? Del 1 al 10, ¿qué probabilidades hay, por ejemplo, de que no puedas terminar tu carrera o cosas así? Pues entonces, esas es las preguntas de escala, donde nosotros vamos a tener como una medida de cuánto nuestro problema podemos superarlo o cuánto puede ser que este problema se puede solucionar o a lo mejor no es tan grave el problema y nosotros lo hacemos bien grande, ¿verdad? Eso correcto. Es. Muchas gracias. Bien explicado. La pregunta también de fracasos y logros. ¿Alguien quisiera explicarlo? Fracasos y logros. ¿Qué conlleva esta pregunta? ¿Alguien más que no sea la hermana Raquel? Pregunta de fracasos y logros. ¿Se recuerdan? A ver, alguien. Si no, pues, hermana Rizzi, es una pregunta donde usted va a hacer que el aconsejado se enfoque en lo positivo y no en lo negativo. Entonces, la persona que viene con problemas viene enfocada en su problema, en lo negativo. Entonces, usted va a procurar hacerle una pregunta positiva de los logros, no de los fracasos. ¿Cuántos años tienes de matrimonio?
tengo 27 años. ¿Sabes tú que no todos los matrimonios llegan a 27 años, por ejemplo? Pero bueno, él está presentando un problema a 27 años de su matrimonio. Tan solo un ejemplo. Entonces, igual que aquí, ¿verdad? La idea es principiar a ver los logros, lo que tienen. ¿Me podrías hablar sobre las cosas buenas que lograste esta semana, por ejemplo? Esa es una pregunta de logros y de cosas buenas. Ahora vamos a las preguntas de expectativas. Esta no la habíamos revisado. Ahora vamos con todo. ¿Cuál es la pregunta de expectativa? Ahí hay una incógnita. Están diseñadas para ayudar a la persona a buscar ayuda, a definir qué es lo que espera de la terapia. ¿Cómo vas a saber que hablar conmigo realmente te ayudó? ¿Qué va a ser diferente en tu vida? Imagínense. Cuando ustedes, esto a mí me ha pasado porque yo ya lo estoy poniendo en práctica. Y cuando alguien se me acerca, yo le pregunto, ¿cómo cree usted que yo puedo ayudarle? Esa es una pregunta de expectativa, porque usted está analizando que la persona se le acerca, le quiere ayudar. Yo te quiero decir algo, un problema, papá, pero no sé cómo lo vas a tomar. Entonces tú le preguntas a esa persona, ¿en qué crees que te puedo ayudar? Porque te necesitas saber las expectativas. Hermano Leonicio. Hermano, en una consejería prematrimonial, yo hacía una pregunta, no sé si cabe ahí entre ese grupo, porque me ha tocado que aconsejar mucho, pero no sabía estas técnicas que son interesantes, ¿verdad? Y Claro. son buenas. Yo le decía a la pareja, algo así como, ¿cuál de los dos es que el que quiere casarse? O los dos quieren casarse. ¿Entre cuál cabría, digamos, es de expectativa esta o no? Pues sí, porque ya no está hablando con una persona, está hablando con dos. Y usted necesita saber qué expectativa tiene cada uno. Claro que sí, es una de expectativa, hermano. Tiene toda la razón. Solo que aquí usted está presentando un caso donde hay dos personas. Imagínense donde hay más. Wow, donde hay más sería más difícil. Ahora, finalmente tenemos las preguntas espirituales y estas preguntas ayudan a descubrir y crear conciencia sobre los atributos de Dios y es como podrían ayudar con los problemas presentes. Conectamos la tierra con el cielo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si decides amar a tu esposa sin condiciones, así como Dios nos amó a nosotros? Entonces pone usted en conexión a la persona con Dios y le dice de que podría ser una buena solución a su problema. Entonces, esa es una pregunta que le llaman espiritual. Es una pregunta que nos conecta con Dios. O como dice acá, acá la presentación, Dios y sus atributos, ¿verdad? Entonces también eso pudiera funcionar. Bien. ¿Qué les parece? Dejemos unos minutitos aquí. Vamos a cortar acá para después hablar del proceso terapéutico. Pero ¿qué les parece? Me gustaría que al menos uno o dos dijera algo acerca del conocimiento del tipo de preguntas que podemos realizar, porque ya las hemos usado. Lo que pasa es que no sabíamos cómo se llamaban. El simple hecho de no saber cómo se llaman es el simple hecho de a veces no usar la pregunta adecuada en cada caso. Usted está escuchando a la persona que le está presentando un problema y de alguna manera usted hace cualquier pregunta, pero no tiene una técnica. En este caso, usted está hablando, haciendo el diagnóstico, posiblemente tomando nota, ya saben la forma en que usted va a ubicar el lugar donde se va a sentar con la persona, donde va a hablar con la persona y va a estar atento a lo que la persona dice, va a escuchar más que hablar. Este es un problema grande, al menos para mí, ¿verdad? También, porque a veces solo queremos hablar. Y de repente escucha, pero con las técnicas de las preguntas, usted dice, aquí voy a hacer una pregunta circular o una de expectativa. Una expectativa
Alguien viene y le dice, ay hermana, estoy presentando un gran problema con mi marido, con mi hijo, con mi esposa, con mi trabajo, con mi jefe, me está acosando sexualmente, me están extorsionando, me están presentando un negocio deshonesto y ¿qué me aconseja? Entonces, es muy buena pregunta la de expectativa. ¿Usted qué cree? ¿En qué le puedo ayudar yo al darle un consejo? Pues yo sé que usted conoce de la palabra y me puede guiar, y ya usted conoce cuáles son sus expectativas, y después usted puede hacer una pregunta circular, una lineal, una de logros, en fin, puede clasificar. Me gustaría escucharles ahí unos 2 comentarios. A ver, voy a elegir, hermano, voy a elegir al hermano Lamberto y voy a elegir al hermano Julio. Díganme, por favor, ahorita que ya conocieron las preguntas, vamos a ir con el hermano Lamberto primero. ¿Les parece importante haber conocido el tipo de preguntas y por qué? Ya Pues les hice un tipo de preguntas, ¿y por qué? Pues la verdad que sí, me ha sido bastante interesante e importante el saber este asunto. Del resto, creo que sí necesito yo visitar un psicólogo entonces para que me las haga todas. Pero sí está interesante, ¿verdad? Sí está interesante. Hay que saberlas usar. Yo les acabo de preguntar por qué y dice el hermano, pues me parece interesante y yo creo que yo necesito ir a buscar un psicólogo. Creo que todos necesitamos a veces un psicólogo. Podemos brindar consejos, pero a veces necesitamos ayuda. Hermano Julio. Sí, son técnicas interesantes eso de las preguntas, ¿no? Y bueno, el por qué, o sea, yo creo que es de acuerdo a la situación de cada caso en que se nos presente, ¿no? Así es. Además de eso, hay que ver también, como usted decía, con cuánta cantidad de personas nos vamos a hacer la sesión de esa consejería, ¿no? Yo creo que por lo general van a ser personales, porque los casos, la mayoría son personales, ¿no? Son problemas personales, en su mayoría. Bueno, en pocos casos serán la pareja o un trío, o toda una familia. Por otro lado, también yo quisiera aprovechar la oportunidad para preguntar, o sea, al margen de que nos ha indicado, digamos, las cualidades que debería tener un consejero, o sea, ¿qué requisitos debería tener como persona, al margen de tener una capacitación básica? Porque es importante, creo, es importante la capacitación, por lo menos básico, ¿no? Para ser consejero. Pero al margen de eso, ¿qué actitud más, qué requisitos más debería reunir un consejero? Ok, hermano. Vamos a contestar esa pregunta. La hermana Raquel había levantado su mano. ¿Va a participar? Sí, hermano, yo creo que con respecto a la pregunta que hizo los hermanos, yo creo que es importante conocer estas técnicas porque aunque nosotros en algunos momentos empíricamente lo pudimos haber hecho, no sabíamos, pero esto nos viene a ayudar en el trabajo de consejería porque vamos a poder aplicarla dependiendo del tipo de problema o situación que se nos pueda presentar. Porque muchas veces, no quiere decir de que todas las preguntas lineales y todo ese tipo vamos a utilizarla en un caso, en un problema específico, sino de que cuando nosotros nos acercamos donde alguien, nosotros podemos hacer, ya sé, puedo hacer unas preguntas de logro para ver hasta dónde, dependiendo del tipo de problema que pueda presentarse en la persona que está buscando un consejo. Y eso nos va a ayudar a tener una guía, una forma ordenada para nosotros poder orientar y dar un buen consejo a la persona que se nos acerca. Entonces, creo que es de muchísima importancia conocerlo y que no solamente conocerlo, sino aprenderlo para estar preparados en el momento que alguna persona se nos acerque. Gracias, hermana. Imagínense, antes de contestar la pregunta del hermano Julio, cuando leemos las páginas, principalmente del Ministerio de Jesús, está basado en su mayoría de preguntas. Le hacían preguntas a Jesús, Jesús hacía preguntas, Jesús les preguntaba a sus discípulos, Jesús le preguntaba a sus amigos, Jesús le preguntaba a los escribas y fariseos. En el juicio con
el procónsul romano de Judea, Poncio Pilato, se basó en puras preguntas. Y si ustedes notan, pues ahora, bajo este proceso sencillo, fácil, ustedes pudieran clasificar, hermanos, 9 tipos de preguntas. Y ustedes ya dicen, esa es una pregunta circular, esa es una pregunta de escala. Ustedes hasta inclusive pudieran ver cómo trabajó Jesús, cómo trabajaron los apóstoles. Hay una cantidad de preguntas en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esto es algo que nosotros no evaluamos porque decimos, no, eso no es una enseñanza bíblica. ¿Cómo no? Se aplica también en la Biblia, porque hay muchas preguntas que aparecen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora, podemos nosotros clasificarla y poder ahora, como mamá, como papá, como esposa, como novia, como novio, como jefe, como empleado, como cualquier tipo de relación que tengamos con otras personas, inclusive con Dios. ¿Acaso no le hacemos preguntas, Señor, en las oraciones, Señor, yo quiero trabajar para ti, dime en qué puedo serte útil? Estamos formulando una pregunta a Dios inclusive, y estamos usando una pregunta. Entonces, yo quiero que ustedes se esfuercen en memorizarlas. Son sencillas y ustedes poderlas ubicar en qué tipo de pregunta van a hacer. Es más, aquí en la escuela les va a ayudar porque el profesor me hizo una pregunta lineal. El profesor me hizo una pregunta de progreso. El profesor solo hace preguntas de fracaso. Un ejemplo. Ve, mi mamá dice, solo hace preguntas también de cosas que pueden fracasar. Entonces, bueno, de alguna manera, espero que les ayude esta parte porque vamos a avanzar. Pero, hermano Julio, de alguna manera, hermano Julio, bueno, en las escrituras nos dicen muchas cosas, como por ejemplo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, es necesario que el administrador sea hallado fiel. Si una persona va a aconsejar a otra, necesita ayudarse a sí mismo. Y esto es progresivo y es indefinido, porque cuando una persona, a veces no elegimos, hermanos, nos eligen. Los predicadores, a veces no deciden ser predicadores. Es más, no quieren ser predicadores. Pero de repente alguien te elige y te dice, mire, tú puedes ser un buen maestro, tú puedes ser una buena maestra de niños, pero usted no se postuló. Hermano, en 10 minutos se nos va a cortar, pero recuerden, vuelvo a enviar y se vuelven a reconectar. Entonces, miren qué importante es esta parte acerca de las preguntas. Se nos sumó el hermano Roberto, pero en el canal tienen todo el material. Las 9 preguntas ustedes tienen que saberlo usar. Y una de las características principales para poder ser consejero es ser fiel a las personas, porque es como que debemos. También el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, preséntate tú como ejemplo en todo. A veces es bien difícil ser ejemplo, créanlo, porque esto está ligado un poquito a ser un poquito pseudo es como falso, a ser un poquito como medio hipócrita, ¿verdad? Bueno, porque hay perfiles, hermano Julio, que le indican, imagínense, uno tiene que ser bien serio en esto de la consejería, porque las personas que llegan con un problema y quieren que se los tomen muy en serio las personas que le van a dar un consejo. Pero eso no significa que usted no puede ser alegre, pero bueno, necesita saber que cuando esté en la consejería va a prestar toda la debida atención a la persona. Entonces, que sí, hay algunos elementos importantes. Tal vez ustedes habrán escuchado la psicología inversa, por ejemplo. La psicología inversa. Yo recuerdo que en una ocasión, para ponerle un ejemplo rápido acerca de eso, alguien estaba reclamándome, me estaban haciendo un reclamo a mí, otro predicador. Entonces vino un hermano y dice, ¿qué pasa, hermano, con ustedes? Entonces el otro hermano le puso queja de mí y yo le dije cómo era el asunto. Entonces parece que el hermano, que por cierto estudió psicología clínica, el hermano le dice,
Mira, le dice, te ensuciaste aquí. Y le señaló el pantalón porque el hermano estaba muy apasionado con su actitud. Entonces el hermano le dijo, te ensuciaste aquí, limpiate. Y el hermano se lo dijo de una forma en que se comenzó a limpiar, pero no estaba sucio. Y yo decía, pero si no está sucio. Entonces le dice, ¿sabes lo que acabo de hacerles? Te hice una muestra de psicología inversa. Porque yo te dije que aquí estaba sucio y vos te estabas limpiando, pero realmente no estaba sucio. Si hablaste con el hermano, deja que el hermano pues tome tu idea, tu consejo, pero no es una orden. Tú tienes que saber de que tú estás dando el consejo y tenés que escucharlo. Y si no tenés pruebas, pues no puedes hacer una acusación. Él hizo algo diferente. Entonces, yo noté rápido, no la había agarrado la técnica y de alguna manera, antes de haber estudiado esta clase, había visto estos episodios en diferentes casos. Yo pienso, hermano Julio, que aparte de tener una buena actitud, también hay que capacitarse. Ahorita ustedes tienen principios de consejería, pero van a tener que leer libros, van a tener que ver un poquito más. Cuando yo era soltero y me casé y nació mi primer hijo, pues yo no sabía nada de hijo y me dejaron cuidando un ratito, como una hora a mi hijo y se orinó en el pañal, era un diaper que le decimos pañal de tela, y yo no sabía que había que meterle los dedos para pasar la gasilla, ¿verdad? Y siento que lloró el niño. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué lloró? Pero es que lo hinqué. Y después me dieron tremenda regañada. Entonces me fui a comprar un libro que se llama Cómo criar a tu hijo de 1 a 5 años. Porque a algunos no le explican todo. Entonces, si queremos ser buenos consejeros, yo creo que debemos de profundizar. Tenemos unos minutitos antes que se termine. Hermano Leonicio, díganos, por favor, que levantó su mano. Sí, no, hermano, era para añadir algo ahí con respecto a los requisitos. Yo digo que la discreción es uno de los requisitos más importantes, ¿verdad? Bueno, ya usted lo dijo, pero hay que siempre hacer énfasis en eso, porque como consejeros debemos de ser bien discretos, para no, es decir, una persona que no tiene esa capacidad, ¿verdad? De no retener lo que le dicen, y guardarlo, ¿verdad? No pudiera quizás ser consejero porque haría daño. Sí. De hecho, vamos a hablar de eso ahorita. En el proceso terapéutico vamos a hablar acerca de la confidencialidad. Claro que sí, hermano. Es más, pero les cuento algo. Ningún terapeuta es perfecto desde que inicia. Mete la pata. Así como yo, ¿verdad? Que casi le traspasé la gasilla al niño en la piel. Pero bueno, pobrecito, el primer hijo, ¿verdad? Después uno va aprendiendo y no se mete tanto problema. Tenemos 4 minutos con 45. Voy a compartir pantalla y entramos al proceso terapéutico. Y en esta parte del proceso terapéutico, pues vamos a ver algunas cosas en estos minutos antes que se nos corte la transmisión. Bueno, en primer lugar, en el proceso tenemos, antes de iniciar, ¿verdad? Ya el proceso de terapia con la persona, hay que explicarle al aconsejado que usted como consejero tiene la obligación ética de proteger su privacidad. Esta privacidad es limitada, puede romperse por algunos casos. ¿Cuáles son estos casos? Si el paciente quiere hacerse daño, usted está obligado a referirlo a un lugar, porque si se quiere suicidar, usted tiene que buscar las autoridades competentes para que se hagan cargo de este asunto. Si quiere dañar a alguien más, si quiere asesinar a alguien, usted tiene que buscar indagar, porque puede matar a otra persona. Si existe algún abuso infantil también, si existe la orden de un juez de romper la confidencialidad, va a tener que romper un poquito eso, y dentro de este proceso está la descarga, también está el análisis del problema, la concientización del paciente, las intervenciones del consejero y las modificaciones de conducta del paciente, que espero pues lo abordemos ahorita próximamente. La descarga, el análisis, la concientización, las intervenciones del consejero y las modificaciones de conducta del paciente. Aquí abordaba el hermano Leonicio acerca de la privacidad. Usted no tiene por qué esto hablarlo con nadie. Hay cosas que solo usted y
el aconsejado tienen que saber, es algo confidencial, secreto de confesión, como también se escucha un poquito, ¿verdad? En la etapa de los sacerdotes católicos, donde van a hacer una confesión de pecado con cosas específicas. Pues no le dicen a nadie, o esa es la idea. En la Iglesia de Cristo tiene que suceder lo mismo. Preguntas apropiadas para esta etapa, las preguntas lineales, en la descarga. ¿Qué edad tiene? De expectativa, otras preguntas. Ya va en la descarga, al iniciar el proceso, usted le hace una pregunta lineal, le pregunta de expectativa, ¿qué piensas hacer? ¿Qué piensas que vas a lograr de esta conversación conmigo? También en esta parte se recopila información básica, quién, dónde, cuándo, cómo, etcétera, con las preguntas lineales. Y también los síntomas del problema, cómo el paciente ve su problema. Y aquí usted escucha a la persona y le dice, ¿cuál es el problema que tienes? Entonces es en la descarga donde usted comienza a conocer al aconsejado y también comienza a conocer el problema que tiene. Y aquí comienza a formularse el cuadro clínico del paciente. Y comienza usted a analizar el problema. Dentro del análisis del problema, es bueno, por ejemplo, las preguntas espirituales. ¿Qué podrías hacer si hicieras lo que Dios dice según la palabra en tal lugar? Más si es cristiano, ¿verdad? La persona que le busca. Las preguntas relacionales, que esa persona pueda ampliar un poquito la situación y ver un antes y un después, por ejemplo. Las preguntas de escala es un buen punto. Después, ya una vez que usted conoce el problema, ¿cómo te ubicas? ¿Tú crees que del 1 al 10 tu esposa te va a perdonar? ¿Tú crees que del 1 al 10 esto le ha perjudicado mucho a tu esposa? Un ejemplo. Y el trabajo del consejero es profundizar en el análisis del problema y descubrir la causa de los síntomas y la dinámica de la familia.